Saludos a todos, yo soy Oscar Gómez. En este video voy a hablar acerca de un mandato presidencial considerado por muchos como impecable, regido bajo las doctrinas cristianas, en donde incluía a todas las ideologías nacionales e internacionales. Fue un gobierno de alto prestigio que contribuyó a la nación a desarrollarse. Este fue el primer gobierno del doctor Rafael Caldera. Después de que Rómulo Betancourt y Raúl Leoni gobernaran el país, Acción Democrática se prepara para unas nuevas elecciones presidenciales en 1968. Sin embargo, este partido político sufrió una división interna, dando a luz a un nuevo partido llamado el Movimiento Electoral del Pueblo, un partido de izquierda, teniendo como candidato a Luis Beltrán Pietro Figueroa. Esta separación política perjudicó al candidato de Acción Democrática, Gonzalo Barrios, al restarle los votos necesarios para ganar. Por consiguiente, dicha acción favorece al candidato del partido Copey, el católico catedrático y doctor Rafael Caldera, obteniendo una victoria con una diferencia mínima de votos contra Barrios en esas elecciones. Por lo tanto, la meritocracia llega al poder. Ahora bien, uno se pregunta, ¿quién fue Rafael Caldera? ¿Qué hizo en Venezuela en su primer gobierno? Rafael Antonio Caldera Rodríguez nació el 24 de enero de 1916 en San Felipe, estado Yaracuy, hijo de Rosa Sofía Rodríguez Rivero y del doctor abogado Rafael Caldera Izaguirre. Un tiempo después, por circunstancias de la vida, queda huérfano de madre a los 2 años de edad. Y desafortunadamente el infante, al tener 4 años de edad, el padre no puede criarlo más y traspasa su responsabilidad a sus cuñados. Por lo tanto, Rafael Caldera fue criado y educado por sus tíos maternos, María Eva Rodríguez Rivero y Tomás Liscano Jiménez. Ellos le dieron una esmerada y completa educación primaria y secundaria. Luego, Caldera obtiene el título de bachiller a los 15 años de edad. Después, a los 16 años, entra en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Derecho, para luego obtener el título de abogado y doctor en Ciencias Políticas y Jurídicas, con su tesis llamada Derecho del Trabajo. En un viaje que hace a Roma, participa en el Congreso Iberoamericano de Estudiantes Católicos, en donde conoce a Frei Montalva de Chile, Calderón Vega de México y Mario Polar del Perú. Este evento internacional marcó profundamente su vida política, porque junto a ellos impulsaron los movimientos social cristianos en Latinoamérica. Rafael Calderas fue un venezolano bastante culto, educado e impecable toda su vida. Fue jurista, educador, político, líder e impulsor de la democracia cristiana, firmante y principal impulsor del Pacto de Punto Fijo, cuyo hecho fue en su propia quinta llamada del mismo nombre, Punto Fijo. Fue presidente constitucional 2 veces. Fue senador vitalicio, fue redactor y promotor de la Ley del Trabajo y también ayudó a redactar la Constitución de 1961. También fue presidente de la Unión Interparlamentaria Mundial. Fue profesor honorario y doctor honoris causa de más de 40 universidades y produjo más de 2.400 obras escritas en toda su vida. En fin, el doctor Rafael Calderas fue un ejemplo a seguir. Rafael Caldera fue católico de cuna y se casó con Alicia Pietri Montemayor, prima del escritor Arturo Uslar Pietri, teniendo 6 hijos de esa unión marital. Debido a su convicción cristiana, el 13 de enero de 1946 funda su partido político llamado Comité de Organización Política Electoral Independiente, COPEI, mejor llamado Partido Social Cristiano. Ahora,
El primer gobierno de Rafael Calderas se caracterizó por ser un mandato de pragmatismo diplomático de integración nacional e internacional. A pesar de tener una mayoría parlamentaria, Calderas se las arregló para seguir adelante con su plan de gobierno. Desde el punto de vista sociopolítico, Caldera, a través de su política de pacificación, logra incorporar a los movimientos de guerrilla a la vida democrática, al legalizar sus partidos comunistas de izquierda, como el PCB. Según Manuel Caballeros 2010, esta política de distensión contribuyó a acelerar algunos procesos de reubicación ideológica. Y en los años 70 el PCB se divide, surgiendo el partido del MAS y el partido llamado Causa R. En su política internacional, Caldera aplica la llamada solidaridad con el pluralismo ideológico, practicando la distensión con la Cuba de Fidel Castro. Esto desde un punto de vista centralista para evitar enfrentamientos con el bloqueo norteamericano y disputas entre sectores conservadores. Sin embargo, no llegó a establecer las relaciones diplomáticas rotas en 1959. Este mismo pragmatismo alcanzó a otros estados comunistas del mundo, como China y la entonces llamada Unión Soviética, actualmente Rusia. También Caldera estableció relaciones diplomáticas con Chile, sin importar que hubiera ganado el comunista Salvador de Allende en 1970. En adición, se inicia también una mayor atención a las relaciones diplomáticas con los países africanos y se apoya al llamado Tercer Mundo o países que no pertenecían a ninguno de los dos bloques de la Guerra Fría. No obstante, al aplicar esta política exterior, Caldera se alejó totalmente de la llamada doctrina de Betancourt, que se trató acerca de no tener relaciones diplomáticas con países no democráticos o dictatoriales. Entonces, para no tener problemas con Betancourt, en 1970, según Manuel Caballero 2010, Caldera logró sellar un pacto tácito llamado institucional con Acción Democrática. Luego, a finales de 1971, informó a los Estados Unidos de la expiración del Tratado de Reciprocidad, que estaba vigente desde 1939, en donde las mercancías de aquel país entraban casi libres en Venezuela. A cambio de eso, Caldera propone aprobar medidas para explotar recursos naturales vírgenes en los estados Bolívar y Amazonas. Adicionalmente, Rafael Caldera logra suspender por 12 años el conflicto de la Guayana Esequiba, con el llamado Protocolo de Puerto España. En su gobierno, Venezuela también se incorpora al Pacto Andino en 1973, cuya organización internacional funciona con el fin de alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo en comunidad con países andinos. En materia educativa se logra implementar el ciclo básico y diversificado en educación media. Se institucionalizan las comunidades educativas y se crean los colegios universitarios e institutos universitarios de tecnología. También se incrementa el número de institutos de educación media y el número de institutos de educación superior, entre los cuales están la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Simón Rodríguez, entre otras. En lo que respecta a la vivienda, Caldera, en el último año de su gobierno y con la ayuda del sector privado, llegó a la cifra récord de 108.000 viviendas construidas en un año. En materia de infraestructura y vialidad, se construyeron y pusieron en servicio obras como el Poliedro de Caracas, el Parque Central, el Museo de Arte Contemporáneo, hospitales generales como el Miguel Pérez Carreño, los Magallanes de Catia, prolongaciones de avenidas como la Cota 1000, autopistas como la Fajardo y distribuidores como el Cien Pies. En el ámbito económico, aumenta la participación fiscal en el negocio petrolero. Se nacionaliza la industria del gas natural y se adelanta la reversión de los bienes de la industria petrolera, lo que facilita posteriormente su nacionalización en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Se inauguró el complejo petroquímico El Tablazo,
en el estado Zulia. Su programa de gobierno se fundamentó en 3 leyes aprobadas por el Congreso más tarde. Estas fueron la ley de bienes afectos a reversión en las concesiones de hidrocarburos. 2. La ley que reserva al Estado la industria del gas natural. Y 3. La ley que reserva al Estado la explotación del mercado interno de los productos derivados de hidrocarburos. Es importante señalar que el primer mandato de Rafael Caldera tuvo un sistema de gobierno social cristiano, mejor denominado como pragmatismo ideológico, en la cual propició un clima de entendimiento y pacificación que animó a una serie de organizaciones subversivas a abandonar la lucha armada presente en Venezuela en ese entonces. Al terminar su gobierno, como últimas acciones, Caldera decreta el nuevo reglamento de la Ley del Trabajo, mediante el cual incorpora a los trabajadores del campo a la protección de la ley. También se realiza una rectificación de los límites con el Brasil, aumentando la superficie del territorio nacional de 912.050 a 916.445 kilómetros cuadrados. Igualmente se produce un aumento de los precios del petróleo que generan para Venezuela recursos extraordinarios por un monto mayor a la deuda interna y externa contraída en ese entonces por el país. Sin embargo, hay que mencionar que no todo es perfecto. Todo gobierno tiene sus pequeñas debilidades, que casi siempre están presentes. Manuel Caballero 2010 explica que Caldera fue un hombre que ha proclamado siempre con orgullo la deuda contraída con su alma mater. No obstante, le tocó que allanar la Universidad Central de Venezuela el 31 de octubre de 1969 a causa de las protestas estudiantiles radicales en contra de una reforma en la ley de universidades, y luego le tocó que cerrarla por un tiempo. Por lo tanto, él tuvo que emplear la represión para controlar el orden público en su propia casa de estudios, cuando su arma preferida ha sido siempre la diplomacia, asumiendo así el dramático carácter de un fracaso. Pero a pesar de ese incidente, según Pulido Briceño 2011, Rafael Caldera sigue quedando como uno de los mejores presidentes que tuvo Venezuela. Incluso el mismo Carlos Andrés Pérez, quien había sido secretario general del principal partido de oposición, por supuesto Acción Democrática, dice al jurar el cargo de presidente: continuaré las obras del gobierno saliente que hoy me entrega con sus manos limpias el ilustre venezolano Rafael Caldera. Esto apoya la idea de que realmente el doctor Rafael Caldera fue un venezolano admirable e impecable. En fin, el primer gobierno del doctor Rafael Caldera se basó fundamentalmente en las bases de la doctrina social cristiana, y cuyos valores son la libertad, la participación democrática y la justicia social, en pos de la promoción de las personas que son como un fin en sí mismo. En conclusión, este periodo presidencial demostró que realmente un gobierno puede alejarse de la corrupción a través del buen manejo de la palabra y de la acción política verdadera, con una auténtica diplomacia y con una fuerte personalidad que tuvo el emblemático Rafael Caldera. Realmente se puede avanzar un país de manera significativa. Rafael Caldera quiso convertir a Venezuela en un país que incluía cualquier tendencia política e ideológica, con la finalidad de alcanzar el progreso del mismo, el progreso de la nación. Es por ello que este emblemático gobierno fue y sigue siendo un ejemplo de cooperación mutua a nivel nacional e internacional. Gracias por su atención. Hasta luego.